relación a la endocrinología. Este tema es tan apasionante y tan lindo. La endocrinología, las glándulas endócrinas, junto con el sistema nervioso central, van a ser los que van a normar la conducta de nuestros órganos. El sistema nervioso central en 75-80%, el resto las glándulas endócrinas con la secreción que tienen. Para hablar de las glándulas, de las secreciones, primero diremos que una glándula, por norma, tiende a producir grandes cantidades de la sustancia que produce, ¿verdad? Hasta que le pongan un freno. Y esto se logra gracias al control que tiene el hipotálamo. El hipotálamo está ubicado, usted sabe, en el tallo cerebral, parte del sistema nervioso central. El hipotálamo es el que comanda toda la acción de la secreción hormonal. ¿Cómo están compuestas las hormonas? ¿Cuál es la naturaleza química de las hormonas? Las hormonas las dividimos en tres partes. Una de naturaleza de las proteínas o polipéptidos. Un ejemplo de esto es la hormona del crecimiento. Luego tenemos las hormonas esteroideas, como las que secreta la cápsula suprarrenal, glucocorticoides, y por último los derivados del aminoácido tirosina. Esto, las hormonas tiroideas. Esta secreción de hormonas, esta naturaleza de las proteínas, tienen una función específica en cada órgano. Les decía que cómo viajan las proteínas primero en la sangre. En los sitios de producción de una glándula, vertidos al torrente circulatorio, algunas proteínas son hidrosolubles, la mayoría. Esto van a ir libremente unido al agua. Otras liposolubles, como las esteroideas, que van a ir unidas a proteínas plasmáticas. Pero ¿dónde llegan estas hormonas? La secreción de la hipófisis, por ejemplo, ¿dónde va a llegar? Hay lugares distintos donde van a llegar y donde van a actuar. En la membrana de las células donde van a actuar, los órganos que van a presentan receptores, muchísimos, más de 100.000 receptores en la membrana, donde van a ser denominadas órganos diana, órganos blanco, ¿sí? Algunas de estas hormonas, como la hormona del crecimiento, actúan directamente sobre la membrana. Otras van a actuar sobre el citoplasma. Aquí tenemos otro tipo de hormonas. Aquí están hormonas importantísimas. Y otras van a actuar directamente sobre el núcleo. El núcleo, como las hormonas tiroideas. Pero también existen unos segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros se encuentran situados en el citoplasma de las células y son conocidos como el calcio, la colmodulina y el AMP cíclico. Estos son segundos mensajeros, hacen y facilitan que una hormona pueda llevar a cumplir la función a la que está destinada. En principio les decía que el hipotálamo es el órgano principal de la producción de las glándulas tiroideas o de las glándulas endocrinas. ¿A través de qué mecanismos? Fundamentalmente de la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. ¿Qué significa retroalimentación negativa? Una vez que una glándula ha secretado cierta hormona, va a llegar a cumplir requisitos que por vía nerviosa llegan hasta el hipotálamo, receptores especializados, y en el hipotálamo se crean los elementos que van a frenar esta producción por la glándula. ¿Sí? Esto es la retroalimentación negativa. Y la retroalimentación positiva es lo contrario, que mientras más se produce la hormona en una glándula, también por vía refleja nerviosa llega hasta el hipotálamo y el hipotálamo causa que esta glándula siga secretando cada vez en mayor cantidad. Un ejemplo de esto es la secreción mamaria y
la hormona oxitocina que se encuentra en el hipotálamo posterior, la neurohipófisis, va a ser secretada cada vez en mayor cantidad para que aumente y se produzca el parto. Bueno, estos son los mecanismos principales por los cuales se secretan las hormonas. Hablaremos de la adenohipófisis. La hipófisis está unida al hipotálamo gracias al tallo pituitario y transcurren por ella una serie de vasos que se llaman sistema portal hipotálamo hipofisiario. Es por aquí que van a correr las hormonas liberadoras e inhibiciones hacia el hipotálamo y también los axones terminales del núcleo supraóptico y paraventricular, donde realmente se produce la hormona de la hipófisis posterior, la adenohipófisis, la hipófisis posterior, llamada también neurohipófisis. En el núcleo supraóptico se produce la hormona antidiurética y en la mayor parte. Y en el núcleo paraventricular se produce la hormona oxitocina. Estas dos hormonas producidas en el hipotálamo llegan a la hipófisis posterior por el tallo hipotálamo hipofisiario a través de los axones de estos mismos núcleos del hipotálamo. En la adenohipófisis se van a secretar 6 hormonas, ¿sí? Por células especializadas para cada hormona. Estas 6 hormonas, la más grande, 60% aproximadamente, está dada por la somatotropa, hormona somatotropina, hormona del crecimiento. Luego tenemos las hormonas que van a actuar a nivel de la corteza suprarrenal, las corticotropas, otras que actúan a nivel de la glándula tiroidea, que se llaman las tirotropas, y también las gonadotróficas, llamadas así a la folículo estimulante, a la hormona luteinizante y a la prolactina. Estas 6 hormonas, cada una de estas hormonas van a ser producidas por células especializadas. La hormona del crecimiento por las células somatotropas, las prolactina por las lactotropas y así sucesivamente, ¿verdad? Cada una de estas hormonas va, va a tener un control distinto completamente. Se darán cuenta que las hormonas prolactinas, la prolactina, va a viajar directamente a las células dianas que se encuentran en las mamas, ¿verdad? Esto se produce, es la única hormona inhibida durante toda la vida, excepto en el embarazo de las mujercitas, que en el último trimestre empiezan a producir la secreción láctea. Es aquí donde actúan en las células diana o células blanco. Las corticotropas viajan directamente hasta los órganos, los ovarios y en este caso los testículos, ¿verdad? Las cápsulas suprarrenal y los ovarios. Las tirotropas viajan directamente hasta la glándula tiroidea. Todo este mecanismo va a hacer que produzcan una serie de cambios en nuestro organismo. El papel de la hormona del crecimiento en la estimulación y el depósito de proteína, por ejemplo. La hormona del crecimiento se secreta durante toda la vida, con periodos que van desde que es más intensos en la niñez y la adolescencia, pero que este hecho no hace que la hormona del crecimiento deje de producirse, siempre se va a producir durante toda la vida, en mayores cantidades y en mayores picos en esas épocas de la vida. Los estímulos principales para la secreción de la hormona del crecimiento son las primeras horas del sueño profundo, los traumatismos, las cirugías, la inanición. Todos estos elementos hacen que se produzca la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento no solo actúa en el crecimiento de todas las células del organismo, promoviendo la síntesis de proteínas, la acumulación de lípidos para convertirse en ácidos grasos, sino también a nivel del núcleo para producir
por el ARN mensajero que se replique en las células para formar nuevos tejidos. Esta es la gran virtud que tiene la hormona del crecimiento. Actúa sobre las proteínas, metabolismo de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos. Pero para actuar en el cartílago y el hueso, esta hormona necesita de unos intermediarios, que son otro tipo de proteínas hormonales que se producen en el hígado. A esto se conoce con el nombre de somatomedinas. Si no hay somatomedinas, a pesar de que haya ese crecimiento normal o la producción normal de la hormona del crecimiento, si no existen la somatomedina C principalmente, la somatomedina B, el hueso y el cartílago no desarrolla. ¿Sí? O sea que la hormona del crecimiento, repito, estimula tanto a la asimilación de los aminoácidos en las proteínas, en el metabolismo y el fortalecimiento de crear ácidos grasos para obtener incluso energía, ¿sí? Y en los carbohidratos directamente va a producir el crecimiento de todas las células. La estimulación del cartílago y del crecimiento óseo están mediadas, repito, por las somatomedinas. Existen anomalías en la secreción de las hormonas del crecimiento. Esto quiero que entiendan. Antes de la pubertad, cuando todavía los núcleos de crecimiento no se han soldado en la diapsis y el epífisis de los huesos, si existe un adenoma acinófilo que va a producir grandes cantidades de la hormona del crecimiento, se va a producir el gigantismo. Sucede lo contrario cuando ya se produce este adenoma o esta falla en la producción de hormona del crecimiento y se han soldado las diapsis con las epífisis, se va a producir lo que se llama la acromegalia. En este tipo de pacientes, se va a producir, como ya no pueden crecer los huesos largos, van a crecer los huesos cortos, membranosos de los dedos de los pies, las partes blandas como la lengua, una macroglosia, el maxilar inferior desarrolla con un prognatismo muy intenso, y en problemas de carbohidratos, porque les he dicho que la hormona del crecimiento actúa muy bien, va a producir grandes cantidades de glucosa que va a llevar a una diabetes mellitus en estas pacientes, ¿sí? Juega un papel importantísima en el envejecimiento de las personas. Desciende la secreción de la hormona del crecimiento. Veremos la hipófisis posterior y su relación con el hipotálamo. Yo les he dicho que la hipófisis posterior, las hormonas hipofisiarias de la hipófisis posterior, son secretadas en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular. A través de los axones van al depósito de la parte posterior de la hipófisis. Cuando existen requerimientos de la hormona antidiurética o la oxitocina, van a ser secretadas por esta glándula, la neurohipófisis, ¿sí? ¿Cómo es la regulación de la producción de la hormona antidiurética o ADH? Esto regula fundamentalmente la eliminación y las concentraciones de los líquidos corporales, del agua, fundamentalmente. Antidiurética significa que cuando perdemos líquido, esta hormona abre los canales del túbulo colector distal que ya hemos visto y va a absorber la mayor cantidad de agua para regular el equilibrio. Esto aumenta mucho con la secreción de la hormona antidiurética cuando disminuye el volumen sanguíneo. La hormona oxitocina va a producir, en primera instancia, actuar sobre las células mioepiteliales de las glándulas mamarias para producir la expulsión de la leche. Otro factor importantísimo es que va a producirse durante el proceso del parto, que dura de 12 a 24 horas. Mientras más se secreta la oxitocina, por retroalimentación positiva, se secreta en mayor cantidad hasta producir el parto. Otro elemento de la oxitocina también es
que actúa en el clímax de las mujercitas para producir la contracción del útero. Hormonas tiroideas metabólicas. ¿Dónde se encuentra la glándula tiroidea? Por delante de la tráquea, ¿verdad? Es la glándula más grande, se dice, que mide de 25 a 30 gramos aproximadamente. Y según las necesidades de la formación, tiene dos lóbulos y una parte intermedia. Y los lóbulos están compuestos por células cuboides que van a formar unos cubículos. En el interior de este se va a llegar a formar el coloide, está la tiroglobulina, que con la presencia del yodo que nosotros ingerimos en forma de ioduros, se va a convertir este yoduro, gracias a una iodinasa que atraviesa la membrana de la glándula tiroidea, de las glándulas, una enzima, la iodinasa, que va a permitir que este yoduro se convierta en yodo iónico para combinarse con la tiroglobulina y formar las moléculas de monoyodotironina, monodiodotironina, triodotironina y por último la tiroxina. La glándula tiroidea va a producir fundamentalmente dos hormonas. Estas son la tiroxina, que está en un 93% aproximadamente de producción, se la conoce también como la T4, y la triodotironina, que es la tirosina, triodotironina, esta solamente se produce en un 3%, es 4 veces más potente que la tiroxina. Pero la tiroxina, cuando los requerimientos así lo permitan, va a convertirse, perdiendo un ion de yoduro, del yodo ionizado se convierte en triodotironina, ¿verdad? Para esto se necesita, para que se capture el yodo ionizado, se necesita una bomba de yoduro que se llama. El transporte de la tirosina y triodotironina se produce en los tejidos. Esto se produce unido a proteínas plasmáticas, ¿sí?, en la sangre. Y la duración y latencia de las hormonas tiroideas pueden durar semanas, incluso meses, ¿sí? En los tejidos, las hormonas tiroideas van a producir grandes cambios. Aumenta fundamentalmente el metabolismo de todas las células. Como habíamos hablado en principio que las hormonas tiroideas actúan directamente sobre el núcleo, va a favorecer la transcripción de gran número de genes que del núcleo, gracias al ARN mensajero, pasan hacia el torrente circulatorio y van a los tejidos que se los requieren. La regulación de la TSH está dada por retroalimentación negativa, ¿sí? Repito, las hormonas tiroideas actúan directamente sobre el metabolismo, aumentando grandemente la transcripción de genes en primera instancia, luego intervienen en el metabolismo de proteínas, también intervienen en el metabolismo de las grasas, produciendo gran pérdida cuando hay hiperfunción, y de los carbohidratos. Entre las enfermedades de la tiroides podemos mencionar el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. El hipotiroidismo se presenta por aumento en la secreción de las hormonas tiroideas, tanto de la T4 como de la T3, ¿sí? Este hipertiroidismo generalmente está dado por un aumento o por un tumor presente en la glándula. Los síntomas principales del hipertiroidismo son que las personas que tienen este padecimiento van a presentar una tolerancia al frío, son personas delgadas, aumentan mucho el metabolismo, eliminan grandes cantidades de tejido adiposo, son flacas y presentan sudoración y transpiración constante. Además, detrás de los ojos se van a producir una serie de alteraciones que se llama el exustalmos, ¿verdad? Estas personas no pueden dormir, se alimentan mucho y jamás engordan. Y el hipotiroidismo es lo contrario. En el hipotiroidismo estas personas son abúlicas, van a presentar lo que se llama el mixedema, retardo mental, van a producir un edema fofo con bolsas en los ojos a nivel de los párpados, duermen mucho
y presentan grandes problemas. En una mujer que llegue a concebir un niño siendo ella hipotiroidea, el producto que va a nacer se lo va a denominar cretinismo. El cretinismo es hijo de una madre hipotiroidea. Presenta retardo mental, a veces no hablan, a veces no oyen, a veces no escuchan, no miran y definitivamente no se arboriza el sistema nervioso central. Esta es la principal función en el sistema nervioso central por la presencia de las hormonas tiroideas, la arborización del cerebro. La hormona paratiroidea, calcitonina y el metabolismo del calcio y del fósforo, la vitamina D. ¿Qué son las glándulas paratiroideas? Estas son unos pequeños engrosamientos que miden apenas milímetros, de 6 a 7 de longitud, por un 3 o 4 de ancho, por 2 milímetros de alto. Están situadas en los polos superiores, izquierda-derecha, y en los polos inferiores de la glándula tiroidea. Esta hormona actúa directamente en el metabolismo del calcio y del fosfato, del fósforo. ¿Sí? ¿Cuál es el estímulo principal para la secreción de las hormonas paratiroideas? Es la disminución del calcio sérico, hipocalcemia. El calcio normalmente se encuentra de 9.4 miligramos por decilitro de sangre. Cuando hay disminución de estos valores se denomina hipocalcemia. Cuando aumenta, hipercalcemia. El calcio, como sabemos, tiene funciones importantísimas cuando está en los tejidos, ¿verdad? Pero para que se absorba el calcio, para que se regule el calcio, se necesita de la vitamina D. La vitamina D lo vamos a encontrar en la piel de las personas como un sustrato que se llama colicalciferol. Por los rayos ultravioletas del sol se va a convertir en el hígado en 25 dihidroxicolicalciferol. Este 25-hidroxicolicalciferol viaja hasta los túbulos renales y allí se convierte en lo que se llama la vitamina D3, la 1.25 dihidroxicolicalciferol. Esta es la forma activa de la vitamina D3. Sin la presencia de la vitamina D3, no se va a poder absorber el calcio hacia el tejido intersticial, a los líquidos, de ninguna manera, ni por los riñones ni por el aparato digestivo. Además, la paratormona facilita la absorción en el túbulo gastrointestinal del calcio, unido a la vitamina D. Lo mismo en el riñón, evita que se pierda. Cuando aumenta mucho la concentración del fosfato, 4.5 aproximadamente, se va a producir que se secrete mayor cantidad de la paratormona. El estímulo principal para la secreción de la hormona paratiroidea es la hipocalcemia, la disminución del calcio sérico. Esta relación que existe entre el calcio y el fosfato tiene que estar bien equilibrado, ¿sí? El hueso y sus efectos con el calcio y los fosfatos extracelulares. Hay el calcio intercambiable que está presente, ya les he dicho, en una cantidad de 9.4 miligramos por decilitro de sangre, ¿verdad? Este calcio puede ser utilizado en cualquier circunstancia. Si nos ponemos a pensar, tenemos más de 200 huesos, ¿verdad? 205 huesos aproximadamente. Estos son depósitos de calcio. ¿Qué hace la hormona paratiroidea cuando hay disminución del calcio? Lo primero, si ya no tiene de dónde utilizar el calcio intercambiable del líquido extracelular, facilita la acción de los osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Son células que se encuentran en los huesos que permiten la eliminación, la destrucción del hueso y la salida del calcio iónico hacia el espacio para ser reutilizado, ¿verdad? Este es uno de los factores más importantes de la hormona paratiroidea para regular los iones de calcio. Este calcio intercambiable está siempre situado en todas las células del organismo. Formación y absorción del hueso. El hueso
siempre va a estar formándose constantemente gracias a las células llamadas condrocitos, a los osteoblastos que forman hueso y a los osteoclastos que destruyen hueso. Es una relación muy interesante porque mientras unos van formando, el otro va destruyendo. A esto se denomina remodelación ósea. ¿Sí? Este efecto de la paratiroidea tiene demasiada importancia en las concentraciones del calcio y del fósforo. Hablaremos de la calcitonina. La calcitonina es una hormona producida por las células parafoliculares. Los folículos, ya les he dicho, están formados en la glándula tiroidea, cuboides, ¿verdad? Adheridas a esta están las células parafoliculares que van a llegar a formar la calcitonina. Esta calcitonina tiene el efecto contrario a la hormona paratiroidea. Disminuye las concentraciones del calcio sérico. Cuando existe aumento del calcio sérico, el calcio intercambiable, se secreta por vía retroalimentación positiva, se secreta la calcitonina. Esta calcitonina disminuye los niveles hasta convertirla en niveles séricos aceptables, ¿verdad? Estas son las principales. Hay ahora las enfermedades de la glándula paratiroides y del hueso. El hipoparatiroidismo es, lastimosamente, la disminución se puede presentar por cálculos, lesiones, incluso quirúrgicas. Al extirpar la glándula tiroides se puede extirparla. A este nivel va a haber diferentes problemas de hipocalcemia. El calcio nosotros sabemos que interviene primero en la contracción del músculo liso, en la síntesis de muchos órganos, en la coagulación sanguínea. Sin calcio no se produce la coagulación sanguínea. Además, el calcio, cuando se produce una hipocalcemia muy severa, va a producir lo que se llama la tetania, un cuadro extremo, ¿verdad? Y el hiperparatiroidismo es lo contrario, van a producir grandes problemas, principalmente facilitan la fractura de los huesos. Cuando disminuyen los niveles del calcio, disminuyen la absorción de la vitamina D, en los países nórdicos, por ejemplo, que no ven el sol durante 3, 4 meses, necesariamente tienen que ingerir vitamina D para la absorción del calcio. Cuando no se produce esto, no hay aporte de calcio normal, se va a producir el raquitismo. Esto se produce en la infancia. Y la osteomalacia es cuando el déficit del calcio está por debajo, pero en las personas adultas. En la fisiología de los dientes, ustedes saben cómo se forma, eso ya no les voy a dar, me pueden dar clases de eso. Con esto hemos terminado la clase de hoy. La próxima semana, por favor, entramos